Quiero invitarle que si tiene una Biblia pueda abrirla junto conmigo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a estar meditando unos minutos en esta porción de la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y mientras usted encuentra, hermano, esta porción de la Escritura, quiero decirle que el día de hoy tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo mes, el mes de febrero. Y a la par de comenzar este nuevo mes, también el Señor nos da la bendición de comenzar una nueva serie de predicaciones, la primera serie de sermones de este año 2025. Y quiero compartir con usted el título que llevará esta serie, en la cual estaremos por 6 semanas tocando temas referentes. Esta serie se llama ¿Qué hace nuestra iglesia? Es una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho, nos estamos haciendo acerca de lo que hace nuestra iglesia. Y con la ayuda de Dios, cada semana, por 6 semanas, estaremos respondiendo a la luz de la palabra con el propósito que tenemos como iglesia. Esta iglesia donde usted se encuentra, de la cual es miembro, tiene un propósito dado por Dios a través de su palabra, en el cual como iglesia nos concentramos y nos alineamos para poderlo cumplir como Dios lo ordena. Y entonces cada semana vamos a ir desglosando estas áreas o actividades que hacemos como iglesia para cumplir ese propósito. ¿Qué hace nuestra iglesia? Es el título de la serie. Y quiero leer, hermanos, esta porción de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ruego por favor que usted ahí en su lugar me siga con su vista. Yo la haré en voz alta esta lectura. La palabra dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias porque podemos leer tu palabra, Señor. Hemos ya entregado la adoración, hemos hecho también a través de los cantos un compromiso contigo de proclamar tu palabra, porque queremos ver, Señor, que reine sobre esta tierra. Queremos verte, Señor, reinando en cada corazón de las personas. Y es por eso que hemos también hecho el compromiso de que nos envíes, Padre, a predicar tu palabra. Ahora que vamos a entrar, Señor, en el tiempo de la predicación de tu palabra, queremos pedirte que seas tú hablándonos, que nos muestres, Señor, de manera muy clara este compromiso que como iglesia ya tenemos, pero cada uno en lo personal debemos aceptar para nuestra vida, y que podamos entonces sí unir esfuerzos, recursos para predicar tu palabra. Señor, que nada ni nadie te impida hablarnos, porque hemos venido a escuchar tu dulce voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Predica la palabra, es el título, hermanos, que le he dado al sermón de este día. ¿Qué hace nuestra iglesia? Es el nombre de la serie, es la pregunta, y la primera respuesta: nuestra iglesia predica la palabra. Y quiero que entremos, hermanos, en este texto que escribe Pablo a Timoteo y veamos cuáles son las cualidades que debemos cumplir nosotros para predicar la palabra. Que veamos también cuáles son las características de este encargo que necesitamos asumir
como miembros de la iglesia de Cristo. Y quiero nada más a manera de introducción decirle que cuando Pablo, el apóstol, está escribiendo esta carta a su discípulo Timoteo, él está consciente que su muerte está próxima, que es algo que no tarda en pasar. Pero a pesar de todo esto, Pablo sigue preocupado y a la vez sigue ocupado porque ve que los falsos maestros, porque ve que nuevas filosofías y sobre todo porque ve que la apostasía va creciendo. Y no solamente en el contexto de la sociedad, sino también Pablo está observando eso dentro de la iglesia. Que había gente que no quería escuchar el evangelio, que no querían ser enseñados conforme a la doctrina de Cristo, la cual él transmitió a los apóstoles. Y entonces Pablo ve la necesidad, primeramente, de pasar la estafeta a su discípulo Timoteo, pero también ve la necesidad de decirle las cualidades que tiene este encargo que está recibiendo de predicar la palabra. Pablo está pasándole la batuta y encargándole a Timoteo que él siga desempeñando la tarea como apóstol. Y entonces vemos que Timoteo está recibiendo un compromiso. Pero hermanos, ese compromiso no solamente lo recibió Timoteo. Cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo aquí en el corazón, que ya lo tenemos reinando en nuestra vida, hemos adquirido también este compromiso de predicar la palabra. Y hay que llevar a cabo este encargo de una manera seria, de una manera consciente y de una manera activa. Debemos entender, hermanos, esta frase, predica la palabra, como un encargo, como una encomienda que Dios nos ha dado a través de Pablo. Y en esta parte de la Biblia se destaca una serie de instrucciones que hay que tomar en cuenta. Y estas instrucciones son muy precisas, mis hermanos, para poder llevar a cabo la predicación de la palabra de forma efectiva. Y quiero compartir entonces con usted algunas de estas cualidades por las que como iglesia estamos comprometidos, y mi oración es que usted también, al ver estas cualidades, se comprometa a predicar la palabra. Como Primera Iglesia Bautista de Veracruz, en primer lugar, hermanos, estamos comprometidos con predicar la palabra porque es un encargo con solemnidad. Vea conmigo el verso 1 y el verso 2 de 2 de Timoteo capítulo 4. La palabra dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Por qué digo, hermanos, que es un encargo con solemnidad? Porque Pablo, hermanos, le está solicitando primero con mucha insistencia, con mucho empeño a Timoteo que reciba este mandato de predicar la palabra, que se esfuerce por hacerlo. Y pudiéramos decir, hermanos, que Pablo le está rogando que Timoteo ponga toda su atención en la labor de predicar la palabra. No quiere Pablo que su discípulo se distraiga, sino quiere que tome con importancia este encargo que le está haciendo de predicar la palabra. Y es por eso que quiere Pablo que Timoteo dimensione, que entienda lo importante de esta tarea. Y para ello Pablo pone de testigos a Dios nuestro Señor y a Jesucristo nuestro Salvador. Para que entonces Timoteo entienda que es una tarea solemne, que es una misión que de testigos Pablo ha llamado a Dios y a Jesucristo. La solemnidad, hermanos, que tiene este encargo es muy grande, porque los testigos a los que llama Pablo son aquellos que juzgarán a los vivos y a los muertos de acuerdo a lo que han hecho. Y entonces con esto Pablo le está diciendo de manera directa que no es cualquier encargo, no es cualquier cosa la que va a hacer. Y es por eso que no llama a cualquier persona como testigos. Llama al Señor de señores y llama a Cristo, nuestro Salvador. Y entonces Timoteo tiene que empezar a dimensionar. Es una tarea en la cual yo me debo poner muy atento y en la cual me debo enfocar, e incluso en la que me debo
desgastar. Me gusta también, hermanos, cómo Pablo de manera directa le dice a Timoteo el encargo, para que Timoteo no ande dudando y no ponga excusas o pretextos. Primero llama al Señor y a Cristo de testigos y le da después la misión. Predica la palabra. Con 3 palabras sencillas, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo su encargo. Y a la par, con 3 palabras, Pablo también a usted y a mí nos está compartiendo este encargo. Necesitamos, hermanos, entender que es de suma importancia para nosotros en la actualidad llevar a cabo la predicación y hacerlo con solemnidad, hacerlo de manera preparada, hacerlo de manera congruente. Hoy en día nosotros como iglesia, como hijos de Dios, cada uno de nosotros somos responsables de cumplir con este encargo. Hermano, no se equivoque ni se deje engañar pensando que la predicación de la palabra solamente es cosa del pastor. No se deje engañar pensando que eso solamente es algo que los misioneros allá donde son enviados tienen que hacer. No pase su vida creyendo que solamente los que comparten el evangelio son los que han recibido la misión y la tarea de predicar la palabra. Toda la iglesia hemos recibido la misma misión de predicar la palabra. Y necesitamos, hermanos, esforzarnos. Y necesitamos despertar y ponernos a predicar única y exclusivamente la palabra. Lo segundo, hermanos, estamos comprometidos como iglesia con predicar la palabra porque es un encargo con prioridad. No solamente tiene este rasgo de ser un encargo solemne, es también un encargo prioritario al que usted y yo le tenemos que dar la importancia de vida. Debe de ser lo primero, debe de ser por lo que usted y yo nos despertamos cada día para predicar la palabra. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese cómo este versículo nos abre los ojos espirituales y nos dice que la predicación de la palabra debe de ser ¿cuándo? En todo tiempo. No debe de ser solamente en la mañana del día domingo. Debe de ser en todo momento. Pablo le dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces creemos nosotros que el momento se tiene que dar y prestar y se tienen que alinear cosas para que entonces nosotros estemos haciendo esta acción de predicar la palabra. Pero con esto, hermanos, que vemos aquí en el versículo 2, Pablo nos dice que hay que predicar en todo momento, no solamente con una predicación, sino también con nuestra vida, con nuestra manera de hablar, de relacionarnos, porque hermanos, la predicación no son solamente palabras, son también acciones. Usted y yo somos llamados entonces a predicar la palabra y hacerlo en todo tiempo. Esto implica que tú y yo, al conocer la importancia, la prioridad de esta tarea, debemos aprovechar bien las oportunidades que se nos presentan. A diario usted y yo tenemos oportunidades que Dios nos pone delante nuestro para predicar la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como no tenemos prioridad por cumplir esta misión, entonces desaprovechamos esas oportunidades. Quiero que piense en esto que le voy a preguntar y piénselo de manera personal. ¿Con cuántas personas que usted sabe que son inconversas habló esta semana? Póngase a pensar, a lo mejor un vecino, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, una persona por la calle que le atendió en algún trámite, en algún supermercado, y que usted sabe por su forma de hablar, de pensar, de actuar, que es un inconverso. Piense con cuántas personas de ese tipo habló en esta semana. Y piense después a cuántas de esas personas les compartió y les predicó la palabra. Y se va a llevar una gran sorpresa. Porque siendo honestos, hemos desaprovechado muchas oportunidades. Porque vamos concentrados en lo nuestro, pensando en lo que vamos a hacer nosotros y sin darnos cuenta, o a veces tristemente dándonos cuenta
desperdiciamos muchas oportunidades. Cada una de esas personas con las que nos comunicamos a diario, hermanos, la debemos de empezar a ver como una oportunidad que Dios nos está dando para llevar a cabo este valioso encargo de predicar la palabra. Pero para eso, usted y yo tenemos que darle prioridad. Tenemos que hacer de la predicación parte de nuestra vida y tenemos que tomarle la importancia de vida. Dios nos está dando oportunidades a diario para llevar a cabo este encargo. En otras palabras, hermanos, el versículo dice que debemos predicar la palabra cuando veamos que es el momento oportuno, pero también cuando sabemos o pensamos que no lo es. Porque luego también, hermanos, andamos pensando como la demás gente allá afuera. Y decimos también nosotros, no, es que de religión y de política no hablamos, porque problemas, se pone el ambiente ríspido y no sé qué tanto, y nos excusamos con eso para no predicar la palabra. Necesitamos, hermanos, darle prioridad a este encargo. Como iglesia, amados hermanos, estamos haciendo grandes esfuerzos por predicar la palabra, para que usted vea que esta iglesia tiene como prioridad la predicación del evangelio. Pero también usted de manera personal necesita darle la prioridad de vida. Y hermanos, en este pasaje también Pablo nos dice que la predicación va en tres direcciones, que a la par son una sola, hay armonía en ellas. Dice que cuando vamos a predicar la palabra es con el fin de redarguir. ¿Qué significa esto? Que vamos a corregir aquello que está equivocado. Hay mucha gente, hermanos, a su alrededor y a mi alrededor que cree cosas falsas, que está siendo engañada por herejías y filosofías humanas. Y usted y yo necesitamos predicarles la palabra para redarguirles, para corregirlos, para convencerlos de sus errores, que se den cuenta de su necesidad, se arrepientan y tengan una comunión con el Señor Jesucristo. Para eso es que predicamos la palabra, hermanos, para redarguir a aquellos que están confundidos, perdidos por el camino. También se debe llevar a cabo la predicación de la palabra para reprender. Y esto, hermanos, hay que entenderlo como ese momento en el cual al predicar la palabra a la persona le hacemos ver su pecado y le hacemos ver a la par la respuesta que el Señor le da para ese pecado que él tiene. Hay que buscar, hermanos, la manera de predicar la palabra y de hacerlo como lo enseña aquí el pasaje, con paciencia y con doctrina. Hay mucha gente, hermanos, a nuestro alrededor que necesita salir de malos hábitos, de vicios, de pensamientos erróneos y equivocados, y solamente con la predicación de la palabra es que lo van a poder lograr. Y lo último que busca hacer la predicación es exhortar. Va a haber casos, hermanos, donde va a ser necesario exhortar a la persona, pero esta exhortación debe de ser siempre con la palabra, no con lo que usted cree, no con lo que usted opina, con la palabra de nuestro Dios. Y eso, hermanos, también nos va a dar la muestra de que hay gente que está esperando ser exhortada por nosotros, ser aconsejada. ¿Cuántas personas, hermano, a nuestro alrededor, en la casa o en el trabajo o en la familia incluso, vienen con usted y conmigo y nos cuentan sus problemas, nos cuentan sus luchas, y usted y yo, en lugar de darles un consejo, de exhortarlos a la luz de la palabra, les damos nuestra opinión? Perdemos la oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos prioridad por predicar la palabra. Como iglesia, hermanos, en tercer lugar, estamos comprometidos con predicar la palabra porque es un encargo con urgencia. Dice el pasaje en el verso 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjese que esto que Pablo está haciendo y diciendo aquí es algo que no es nuevo, no está pasando solamente en el presente. Desde los tiempos del apóstol Pablo ya está sucediendo. Pablo, hermanos, no se centra en los falsos maestros, sino se centra en los creyentes que están siendo
mal enseñados por esos falsos maestros. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono de la sana doctrina. Pablo está siendo sensible y ve la situación, y es por eso que le escribe a Timoteo que predique la palabra, para que esas personas no sean engañadas. Pablo, mis hermanos, sabía bien para dónde iban los cristianos, con tantas ideas, con pensamientos erróneos, con una apertura al mundo. Pablo ve que estaban yendo derechito a la perdición. Y es por eso que entonces llama a Timoteo para que predique la palabra y para que esas personas que están siendo engañadas conozcan la verdad del evangelio y se afirmen en Cristo. Estas personas que Pablo estaba viendo son también muchas personas que hoy vemos, que abandonan la sana doctrina, que van y buscan mensajes de superación personal, que van y buscan que les digan lo que quieren ellos escuchar y abandonan la sana doctrina. Por eso, hermanos, es que hay que ver este encargo como algo urgente. Yo no sé si usted es consciente, hermanos, pero hay muchos lugares donde la Biblia ha sido olvidada, donde se predica de todo menos de Jesucristo. Y son lugares que con mucha tristeza, lo digo, están llenos, repletos de gente, porque quieren escuchar lo que ellos creen que necesitan. Y como ahí les dicen lo que ellos quieren escuchar, pues ahí van, ahí acuden. Y cuando muchas veces nosotros, hermanos, estamos cerca de esas personas, en lugar de predicarles las palabras de Dios, estamos dejando que sigan siendo engañados. Debemos ver, hermanos, este encargo con urgencia. Yo espero que aquí en la iglesia no haya personas que quieran escuchar algo nuevo, algo diferente, algo sensacional, que se ajuste a sus propios gustos. Porque si es así, hermano, aquí no lo va a recibir. Aquí usted va a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz. Yo no necesito, hermano, traer filosofías humanas, ideologías de la sociedad, pensamientos del hombre, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres comprometidos con conocer la verdad, pero también con predicar la palabra. Hay muchos que han cambiado la verdad de Dios por mitos, por fábulas, por filosofías que son producto de la imaginación humana. Y sabe, hay otro extremo que es igual de triste, porque también hay iglesias que han dejado la Biblia afuera y ahora lo que predican es cualquier otra cosa menos la palabra. Y es muy triste ver cómo esas personas están llevando a una congregación y un rebaño por un camino equivocado. Yo le voy a pedir algo, hermano, de manera personal. Si usted en algún momento se da cuenta que en esta iglesia se deja de predicar la palabra de Dios, venga y confróntenos. Pero si usted se da cuenta que aquí en la iglesia se está predicando únicamente la palabra de Dios, salga de aquí y póngala en práctica. Porque, hermanos, de nada sirve que aquí nosotros nos desgastemos enseñando la palabra si usted no la quiere poner en acción. Hay que ver este encargo, hermanos, de predicar la palabra con la urgencia de vida. En cuarto lugar, hermanos, estamos comprometidos con predicar la palabra porque es un encargo con carácter. Me gusta que Pablo, hermanos, es muy claro y le dice a Timoteo, este es el encargo, predica la palabra. Y luego le va describiendo el carácter que necesita para poder predicar la palabra. Dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este pasaje, hermanos, Pablo le está describiendo a Timoteo y a usted y a mí el carácter que necesitamos para predicar la palabra, el carácter que necesitamos para cumplir con este valioso encargo. Porque, hermanos, predicar la palabra no se puede hacer de cualquier manera, no se puede hacer a nuestra forma, se tiene que hacer con las instrucciones de la palabra.
Y Pablo enumera, hermanos, 4 características de ese carácter. La primera, Timoteo debía ser sobrio, un hombre serio, equilibrado, controlado y sobre todo un hombre disciplinado. Primeramente para estudiar la palabra, pero también disciplinado para ser de testimonio, que diera prioridad a las responsabilidades que tenía él como pastor de la congregación. Y eso iba a hablar muy bien de él, porque iba a mostrar que él estaba alerta, que él estaba vigilando para darse cuenta de las necesidades de la iglesia y responder a cada una de ellas. Lo segundo que le dice Pablo en cuanto al carácter, tiene que ser Timoteo un hombre que soporte las aflicciones. Timoteo debía enfrentar, hermanos, con paciencia cualquier clase de sufrimiento con tal de predicar la palabra. Y el que le está diciendo a Timoteo que tiene que soportar y que tiene que aguantar por la causa de Cristo, fue alguien que sufrió y sufrió de verdad. Pablo, hermanos, estuvo en la cárcel, sufrió azotes, estuvo en el mar como náufrago, fue traicionado y todo eso lo soportó con tal de predicar la palabra. Pablo por eso le dice a Timoteo, necesitas, Timoteo, soportar y soportar todas las aflicciones. Sabía Pablo el sufrimiento que conlleva el predicar la palabra. Y es por eso que le recomienda a Timoteo y a la par a usted y a mí, a todos nosotros, que soportemos cualquier tipo de aflicción por predicar la palabra. Después, en cuanto al carácter, también le dice que debe de hacer obra de evangelista. Que él está diciendo Pablo que debía preocuparse por aquellos que no conocen a Cristo y que debía dar también de su atención y de su tiempo para que ellos pudieran arrepentirse. Como iglesia, hermanos, también hay que predicar la palabra haciendo eso, obra de evangelista, trayendo a gente nueva que no conozca el evangelio para que puedan escuchar la palabra, recibir a Cristo en su corazón y tener una relación con el Señor. Esa es la razón principal, hermanos, de ser y existir como iglesia. Si no estamos haciendo obra de evangelista, si no estamos alcanzando a los perdidos, entonces no estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer por nuestro Señor. Y lo último, le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Tu carácter, Timoteo, debe de ser perseverante. Estás recibiendo un mandato general de predicar la palabra, pero también le está diciendo que lo debe de hacer hasta el último día de su existencia aquí en la tierra. Y es por eso, hermanos, que Pablo después escribe, yo ya estoy para ser entregado. El tiempo de mi partida está cerca, pero estoy satisfecho porque he cumplido el ministerio. He cumplido con la predicación de la palabra. Así que mis hermanos, nosotros también debemos perseverar y en lo que nos reste de vida aquí en la tierra, concentrarnos para predicar la palabra. Y la última cualidad, hermanos, estamos comprometidos con predicar la palabra porque es un encargo con recompensa. Hay recompensa, hermanos, si usted y yo estamos cumpliendo este mandato de predicar la palabra. Y no es cualquier recompensa, hermano. Fíjese, verso 6 al verso 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la recompensa, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé usted, hermano, pero yo amo tanto al Señor que ya quiero que venga. Mi oración es, Señor, ven. Ven ya, Señor. Y cuando veo este pasaje, entonces veo que Pablo estaba también pensando en mí y en usted, porque también estamos amando la venida del Señor. Y dice entonces que si estamos amando su venida, hay que estar enfocados en predicar la palabra. Y al hacer eso, vamos a recibir una recompensa, una corona de justicia.
En los versículos 6 y 7, hermanos, Pablo está formalmente pasándole ya la estafeta a Timoteo. Está reconociendo que él ya dio lo que tenía que dar. Y ahora a su discípulo le dice, te toca a ti, Timoteo, pelear la buena batalla. Te toca a ti seguir corriendo la carrera. Y te toca también a ti, Timoteo, seguir guardando la fe. Hermanos, este cambio de estafeta, Pablo lo está haciendo con Timoteo, pero también lo está haciendo con usted y conmigo. Pablo nos está diciendo que ahora nos toca a nosotros pelear la buena batalla por esa noble e importante causa del Evangelio de Cristo. Comprendió Pablo que había acabado su carrera para la cual se había estado entrenando, la cual había también corrido de una manera disciplinada, se había esforzado y empeñado. Y ahora le dice a Timoteo y le dice a usted y a mí, ahora les toca a ustedes correr la carrera. Y termina diciendo, ahora también tienen que guardar su fe. Yo ya les di ejemplo. Siempre estuve guardando con fidelidad este evangelio que recibí de parte de Cristo. Y ahora a ustedes, Timoteo, hermanos de la primera iglesia bautista, les toca seguir guardando la fe. A cada uno de nosotros, Pablo nos está diciendo, es tu turno. Te toca a ti, me toca a mí predicar la palabra, porque es un encargo que trae una recompensa. Y nos motiva, hermanos, Pablo, diciéndonos que para aquellos que predicamos la palabra, que adquirimos este compromiso, que cumplimos el encargo, va a haber una promesa, una recompensa. Y es que vamos a recibir del Señor una corona de justicia. Dios, hermanos, es un Dios justo, un Dios que siempre cumple sus promesas. A lo largo de la palabra vemos que Dios no se olvidó de cumplir ninguna de sus promesas. Y a través de Pablo, Dios nos recuerda que si predicamos la palabra, podemos ser entonces también de aquellos que van a recibir la corona de justicia. Y algo que me agrada, hermanos, de este pasaje es que Pablo dice que esa recompensa, esa corona que van a recibir aquellos que predican la palabra, no la van a recibir de un ángel, no la van a recibir de uno de los discípulos. El mismo Señor, el mismo Dios nos va a entregar esa recompensa, esa corona de justicia. Y hermanos, si eso a usted no le motiva a predicar la palabra, entonces déjeme decirle que no sé qué lo va a motivar. Pero recibir de nuestro Señor una corona de justicia debe de ser suficiente para que usted y yo nos comprometamos a predicar la palabra. Termino diciéndole, hermano, que como primera iglesia bautista de Veracruz estamos más que comprometidos con predicar la palabra. Estamos invirtiendo esfuerzos, recursos, tiempo para llevar a cabo este encargo de predicar la palabra, porque sabemos que hay un premio, una recompensa muy grande que nuestro Señor nos dará si cumplimos este valioso encargo. Así que mi hermano, yo termino diciéndole que Dios, más que todos los demás, más que usted, más que yo, quiere que esta iglesia se despierte y salga de estas cuatro paredes y predique la palabra. Ya es tiempo, mis hermanos, de tomar acción y de cumplir este encargo. Y entonces sí, esforzarnos y desgastarnos a causa del Evangelio. Que nuestro compromiso, hermanos, con predicar la palabra no solamente sea algo que la iglesia tiene, sino que sea algo que usted y yo también nos estamos sumando para llevar a cabo. Usted puede predicar, hermano, la palabra, puede compartir el Evangelio. Ha recibido ya de Dios palabra suficiente para poder ir con esas personas y compartirles el mensaje de salvación. Y mientras lo hace, hermanos, recuerde que predicar la palabra es un encargo que hemos recibido de Dios. Y es un encargo
que es solemne, que es prioritario, que es urgente, que requiere de usted y de mí cierto carácter y que además al cumplirlo vamos a poder recibir una gran recompensa. Así que, amada iglesia, despertemos y prediquemos la palabra. Cierre sus ojos, mi hermano, y allí en su lugar piense en las personas que el Señor ha puesto alrededor suyo y pídale a Dios una nueva oportunidad para predicarles en esta semana, en estos próximos días, el mensaje del Evangelio. Señor, gracias porque podemos ver, Señor, a la luz de tu palabra que como iglesia tenemos un propósito. No estamos aquí solamente por estar, Señor, tenemos algo que hacer, un propósito que tú nos has dado, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que primero nos perdones porque hemos sido desobedientes, Señor, a este mandato. Probablemente porque lo desconocíamos, pero también, Señor, probablemente porque no hemos querido ser obedientes. Porque hemos ignorado, Señor, la necesidad que la gente a nuestro alrededor tiene. Pero hoy, Señor, que vemos a la luz de tu palabra las cualidades de este encargo, queremos, Padre, pedirte que nos des una nueva oportunidad para poder cumplir este encargo de manera solemne como lo enseñas en tu palabra. Que sea un encargo, Padre, que sea prioridad en nuestra vida. Que busquemos aprovechar cada una de las oportunidades que tú nos das. Porque, Señor, con urgencia la gente allá afuera necesita escuchar este mensaje. Necesita tener, Señor, el conocimiento de que tú has venido a la tierra a través de Cristo y que a través de creer en Él y arrepentirnos podemos tener comunión y vida eterna. Señor, ayúdanos a poder ver este encargo y desarrollar en nuestra vida ese carácter que tú estás pidiendo. Señor, ayúdanos a realmente cumplir el ministerio, a no excusarnos, Señor, a no poner pretextos, sino a ser obedientes y predicar tu palabra. Y Señor, ayúdanos a no perder de vista la recompensa que tú nos vas a dar. Que eso nos motive, Señor, que eso nos aliente, Padre, a poder predicar la palabra. Que podamos ver, Señor, cómo las almas se reconcilian contigo. Que podamos nosotros entender, Señor, que no solamente, Padre, has llamado a los pastores, a los evangelistas, Señor, a los misioneros a predicar la palabra, sino que a cada uno de nosotros nos estás dando ese mismo llamado. Ayúdanos, Padre, y que el resultado y el fruto de obedecer este mandato sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.